la intención de tu petición? ¿Cuál es la intención de tu petición? What are you saying, Pastor? Salmos 37, versículos 4 al 5, es un versículo que muy a menudo lo malinterpretamos. Y cuando malinterpretamos una parte de la Biblia, la mal aplicamos. Y cuando aplicamos incorrectamente la Biblia, abusamos de la escritura, y cuando la escritura se abusa, se vuelve tóxica. Es por eso que ciertas partes de la Biblia no las has tocado en mucho tiempo, porque no la entendiste, la trataste de aplicar, no te sirvió, y ahora tú dices, ay, pues no sé si eso funcione porque yo lo intenté. Entonces hay que obtener claridad. ¿Alguien puede decir claridad? Hay que obtener claridad cuando estemos leyendo la Biblia para saber qué significa. No sacar un versículo fuera de contexto. Genesis, do you know what taking a verse out of context means? Haga de cuenta que yo estoy hablando con mi hermana aquí y estamos teniendo una conversación, y ella me dice, te voy a regalar unos tamales el año que viene, pero no sé si aquí esté y llegue tarde. Y luego alguien solo escucha las palabras y llegue tarde, y esa persona comienza a decir, la hermana no va a venir hoy porque dijo que iba a llegar tarde. Eso se puede considerar sacar de contexto algo de del significado entero. Y cuando tomamos un solo versículo porque se oye bien y es catchy, o porque alguien nos lo dijo y así lo creímos, se vuelve tóxico después de un tiempo. Vamos a abrirlo al Salmos 37. Amén. Versículos 4 al 5. Cuando lo tenga, diga lo tengo, o cuando lo vea, diga lo veo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: deleítate en el Señor. Deleítate, así como te deleitas con los taquitos de carne asada, como te deleitas con un masaje en los pies, como te deleitas cuando estás durmiendo bien a gusto. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. ¿Y qué dice después? Confía en Él y Él actuará. Deleítate. What does delight mean? Deleitarse is that you enjoy something. Yo cuando como nieve, especialmente si es nieve pecan butter y tiene este chocolate arriba y tiene un poquito de marshmallow, Rocky Road. ¿Cuántos saben la nieve Rocky Road? ¿Cómo sabe esa nieve? Yo me deleito cuando Bonnie ha cocinado y ha hecho unas enchiladas pero magníficas, un arroz exquisito. Cuando la hermana Mónica nos ha invitado unos taquitos de pescado con el limoncito y la cebollita moradita, y los estás mordiendo y tu lengua, se hace agua a la boca, and it's just, es un deleite. Yo me deleito cuando estoy descansando en mi cama después de un día bien largo y mi cuerpo está relajado. Me deleito. I delight in it. No nomás como, yo me deleito. Me deleito cuando algo me trae muchísimo placer. Me deleito ver a mis hijos reír. Me deleito cuando lo veo a usted. Me deleito en muchas cosas en la vida, pero no todo el tiempo me deleito en Dios de esa manera. Can we be honest? Puedo predicarles ahora sí que a calzón quitado. I haven't said that in such a long time. Vamos a hablar las cosas como son. The truth is, no nos deleitamos porque no sabemos cómo. Déjeme hacerle una pregunta y darle un ejemplo. Alguien por ahí ha venido y muy a menudo yo escucho que me dicen lo siguiente: pastor, ¿por qué? Porque Dios no ha contestado lo que le estoy pidiendo. Tengo años orando por lo mismo y nada. Pastor, yo constantemente oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia todas las semanas, busco consejería, leo la Biblia, pero nada funciona. Siento que Dios me ignora. Mire, tengo pidiéndole a Dios que arregle a mi viejo y sigue igual de burro. Tengo pidiéndole a Dios que me dé un trabajo, no tengo cómo pagar la renta y no me contesta. Me han dicho que si siembro, Dios me dará. Me han dicho que si hago el bien, Dios me bendecirá. Pero parece que desde que me hice cristiano o decidí hacerle caso a Dios, todo se pone peor. ¿Qué está pasando? Alguien diga, ¿qué está pasando, pastor? ¿Qué pasa cuando Dios no contesta sus oraciones? Real talk, ¿qué pasa? Why doesn't he? Si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo puede, si nos deleitamos en Él, ¿por qué entonces no nos está dando lo que le estamos pidiendo? ¿Sabe que hay un ejemplo para que usted entienda este punto que a lo mejor le va a aclarar cómo estamos viendo a Dios y cómo nos estamos viendo nosotros a relación con Él?
Imagínese que hoy usted reciba una llamada de un abogado diciéndole que usted acaba de ganar una herencia grandísima, que su tío lejano le dejó mucho dinero. Imagínese que usted es soltero o soltera, no se lo imagine mucho, no se vuele, imagínese nomás. Y luego imagínese que viene una persona, viene una muchacha o viene un muchacho y le dice a usted que está enamorado de usted y se hacen engage, se comprometen a casarse. Luego imagínese que semanas antes de la boda usted recibe una llamada del mismo abogado y le dice, ¿sabes qué? Ay, nos equivocamos de dirección, qué terrible, ¿no? Nos equivocamos, no eras tú el sobrino, era el otro, por lo tanto la herencia no es tuya. Y luego imagínese que esa persona con la que usted se iba a casar le diga, ya no me quiero casar contigo. ¿Quién aquí seguiría amando a tal persona cuando te das cuenta que solo estaba contigo por tu dinero? Cuando estamos con Dios esperando que Él nos dé, que Él cumpla su parte del pacto, que Él haga lo que nos dijo que Él haría y no lo hace, hacemos lo que esa novia hace. Bueno, ya no me conviene, ya me voy, ya no necesito, lo intenté, esto no funcionó. Lo que pasa que no nos deleitamos en Dios porque no estamos viendo a Dios como alguien con quien tener una relación, sino alguien con quien tener una transacción. ¿A quién aquí le gusta que su pareja lo ame transaccionalmente? Transacción, ¿qué? Ay, pastor, qué palabra. No, Dios reprenda al diablo. Transactionally. Te amo siempre y cuando tú trabajes, siempre y cuando tú pagues los biles, siempre y cuando tú hagas todo lo que te estoy diciendo, cómo te lo estoy diciendo, cuando te lo diga. ¿A cuántos aquí les fascina y les deleita que su pareja les diga qué hacer y que esa sea la única condición por la cual lo aman? Don't we all want to be loved just for who we are? Todos queremos ser amados por nuestra uña enterrada. Like we want our spouses to say, está bien, yo sé que está fea tu uña, pero I'm talking about myself, te amo todavía, you know. Imagínese que antes de casarse le digan a usted, just imagínese por un momento, bueno, te quiero mucho, pero ¿como cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? ¿Qué pensaría usted? Ahora, no hay nada de malo con prepararse y tener una casa, un carro, ese no es el punto de este mensaje, pero nadie entra a una relación con ese tipo de mentalidad de a ver qué te voy a sacar yo. Y muchos creyentes erróneamente piensan que con Dios tenemos un CBP. ¿Un qué? Una cuenta bancaria personal con Él. Dios, necesito que me sanes, así que me vas a sanar. Dios, necesito que sean salvos mis hijos, tú los tienes que sanar. Dios te tiene que, yo he escuchado decenas de personas decir, no, vamos a creer, Dios tiene que hacernos caso. Estás cayendo en una trampa transaccional, porque ¿qué si Dios no lo hace? ¿Qué si en el plan de Dios hay algo más grande que tú no puedes ver y no llegarás a ver y no te explicará? ¿Dejarás de servirlo y dejarás de amarlo? Mire, hermano, mire, mi hermana, seguir a Jesús no significa que vas a encontrar las respuestas a cada oración y a cada petición. Seguir a Jesús es encontrarlo todo en Jesús. Can I say that one more time? Seguir a Jesús no significa que vas a encontrar una petición contestada siempre. Significa que aunque Dios no conteste la petición como tú la pensaste, Él es suficiente y en Él encuentras todo. Y si no te dan el trabajo, si tu enfermedad no se va, si el diagnóstico sigue igual, no significa que Dios no te ama, porque no es transaccional, es relacional. Él es tu todo en todo. He is your all in all. Now, let me say this. Escribí lo siguiente. El engaño de este siglo, y lo escribí porque no quería que se me olvidara. I thought it was very clear how it came to my mind. El engaño de este siglo XXI es creer que Jesús es nuestro genio en la lamparita mágica y que si fruncimos la lamparita, si lo dices de cierta manera, si haces la oración de cierta manera, entonces Dios te tiene que contestar. We see Jesus like a personal genie. Entonces le comenzamos a pedir, hazme libre, hazme sentir mejor, you know, make me feel better, heal me, give me, bless me, sáname, hazme sentir bendecido, Dios, tócame. Y nadie se opone. Here's a trick about that mentality. Nadie se opone a creer en Jesús y su autoridad siempre y cuando Jesús y su autoridad hagan todo lo que le estamos pidiendo.
Todos creemos en la autoridad de Jesús siempre y cuando esa autoridad nos convenga usarla. Pero, before I get there, quiero explicarles algo. No significa que no podemos pedirle a Jesús o que no podemos hacer oraciones. Pero si somos completamente transparentes y hablamos así one on one, imagínense, I'm looking at you, I'm looking at each one of you. Hablamos así transparentemente las cosas como son entre nos. Seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos pidiéndole a Dios por la bendición de alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en realidad delante de Dios pidiendo por algo que no nos afectaría en ninguna manera? Think about it. No es malo pedirle a Dios tampoco, porque es la voluntad del Padre que nos dé. Jesús dijo: toca y se abrirá, pide y se te dará. Pero en este siglo en el que vivimos, la iglesia no necesita mensajes, no necesita predicaciones que te sigan diciendo lo que todo mundo te está diciendo, porque el mundo eso dice: tú eres digno de ser feliz, tú mereces la felicidad. ¿Quién dijo que merecemos ser felices, Yayis? ¿Quién dijo, Tadel, que merece ser bendecido? Pastor, ¿pero qué no dice la Biblia que por la cruz de Jesús fuimos santificados? Ser santificado y justificado no significa una mansión, un carro y que todo va perfecto en nuestra vida y que solo por eso servimos a Dios. Yo estoy viendo un trend. Yo estoy viendo un cierto patrón alrededor de nuestra cultura como creyentes, donde sin querer estamos usando a Dios solo cuando nos está conviniendo la autoridad de Dios. Ahora, si Jesús está sanando a los enfermos, dándonos cosas, haciendo nuestras finanzas crecer, prosperándonos, todo va bien. La gente no tiene problema. Donde chocamos, donde la gente choca, es cuando esa misma autoridad confronta nuestras creencias y reta nuestras intenciones más egoístas en lo profundo del corazón. Las mismas personas que le echaban porras a Jesús: Hosana, Hosana al hijo de David. La misma gente que le echaba porras a Jesús eran las que después le echaban piedras, porque Jesús confrontó sus ideales y sus convicciones. La misma gente que le echaba alabanzas, le echaba maldiciones a Jesucristo, cuando esa autoridad ya no estaba sanando y estaba confrontando. Jesucristo no solo vino a sanarnos, vino a confrontarnos también en nuestra rebeldía. Jesucristo vino a sanar, vino a restaurar, pero también esa misma autoridad vino a confrontar. But here's the thing, watch this. Todos creen en la autoridad de Jesús siempre y cuando nos convenga, pero cuando no les conviene, estas personas salen a la luz quienes realmente son consumidores y no seguidores de Jesús. El evangelio no es como ir a Walmart. El evangelio no es como hacer una carta de to-do list de lo que necesitamos, the real. El evangelio no es una serie de cosas que consumimos. Bueno, Dios te va a dar bendición, Dios te va a dar paz. Que si la manera en que la paz viene no es como tú piensas que va a venir la paz. My goodness. Que si ya está la bendición de Dios sobre tu vida, pero como tú la quieres ver manifestada de otra manera, tú no puedes bendecirlo. Pero mi amigo, mi amiga, el error en el que caemos es que nos volvemos consumidores del evangelio y no proclamadores del evangelio. Lo puedo decir un poco más despacio. Dios quiere contestar las peticiones de tu corazón, pero primero, Paola, Dios te las quiere dar. Eso es lo que significa este pasaje. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá. Lo que muchos pensamos es: si voy a la iglesia, si oro, si doy $5, ¿verdad? Porque si todos los 20 me quedo sin gasolina después, si ya no digo malas palabras, entonces Dios me tiene que hacer este milagro. That's not what it means. Está diciendo, cuando te deleitas en Dios, ese mismo deleite y amor a Jesucristo va cambiando los deseos que tienes aquí.
Y de repente ya no pides casa, no porque no la necesitas, sino porque no es tu prioridad. De repente ya no pides que venga paz a tu familia o que venga salud a tu cuerpo, porque eso ya no es relevante, no es la prioridad. Tu prioridad es: Jesús, te quiero solo a ti. ¿Sabes? Es lo que tomó para que yo hiciera lo que estoy haciendo. That's what it took for me to do what I'm doing right now. Cuando yo le dije a Jesucristo, voy a hacer lo que tú quieras, Jesús, yo pensaba que se iba a ver de una manera. Y les he contado, yo pensaba, another way, música y viajar. Y eso era el deseo de mi corazón. That was my desire. Pero cuando le dije a Jesucristo, tú haz lo que tú quieras, Él me cambió el deseo de mi corazón, aunque mi carne no lo quisiera. Pastor, ¿a poco usted no quiere irse a hacer eso? Claro que sí. Si usted me da ahorita los mis, voy a luchar con la tentación de, should I not? Pero estoy aquí porque algo dentro de mí llamado Espíritu Santo me dice: esta es la voluntad de Dios para tu vida. Aunque a tu carne no le guste, aunque te incomode, aunque no te sientas como que esto es lo que deberías estar haciendo, eso significa que Jesús es el todo para ti. Te deleitas tanto en Él que Él te dice los deseos de tu corazón. Y tú dices: ok, God, lo voy a comenzar a hacer. El problema con un consumidor del evangelio es que no mira a Jesús como un señor, solo lo miran como alguien que les va a dar lo que quieren si ellos le obedecen. No miran a Jesús como un puente hacia el Padre, miran a Jesús como un puente hacia lo que ellos quieren. Mi amado, I know it's gonna be, va a ser un poco redundante hacerle esta pregunta, pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué vino a la iglesia esta tarde? ¿Qué es lo que busca obtener de venir a esta reunión? No es una pregunta para hacerlo sentir de ninguna manera mal o incómodo, pero es una pregunta para abrirle los ojos a si tu deseo no es: estoy aquí porque sé que esto es lo que agrada a mi Padre Celestial y porque amo a Jesús. Si tú estás aquí por una necesidad, muy probablemente cuando la necesidad se te cumpla, tú ya no estarás aquí. This is deep stuff, guys. This is deep stuff. Cuando Dios ya comienza a hacer lo que tú querías que hiciera, ya la transacción se terminó, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya Dios me contestó. Let me say something else. Si vas a doblar tu rodilla, no lo hagas si primero no has doblado la rodilla de tu corazón. Mi amado, hazte la siguiente pregunta, hablando de las peticiones del corazón. Si Dios te diera todo lo que le estás preguntando, hermano Rentería, hermana Maggie, los quiero mirar a los ojos. Anaís, te quiero mirar a los ojos. Ray, hermana Ávila, los quiero mirar porque todos tenemos peticiones en el corazón. Let's use our imagination, Ashley, real quick. Si Dios te diera todo lo que tú le estás pidiendo, si Dios te diera la salud, el trabajo, si te contestara, si arreglara tu familia, si tú tuvieras aquello que tú piensas que te va a hacer 100% feliz, mi pregunta es esta: ¿en verdad estarías 100% satisfecho sin necesidad de jamás volver a querer otra cosa eternamente? Think about that. La verdad es que no. Supongamos que Dios te contesta y te dan el trabajo. Supongamos que Dios te conteste y obtienes el hijo, tu matrimonio se restaura, obtienes aquello que piensas que necesitas para ser feliz. Necesito una vacación. ¿Cuántos saben que a veces vienes hasta más cansado después de las vacaciones? ¿Cuántos saben que entre más dinero tienes, más problemas? More money, more problems. You know what I'm talking about? Comienzas a batallar de otra manera. Es decir, nada de lo que le puedas pedir a Dios te puede satisfacer, porque solo Dios te puede dar esa satisfacción eterna. La verdad es que lo que piensas que te traerá felicidad solo te llevará al mismo ciclo del mundo. Si Dios solo sirve para darte lo que tú le pides, entonces en realidad tú lo estás usando como un medio para conseguir algo. Y si lo que buscas es, que Dios arregle a mi familia, que si Dios no lo hace, hermano Ray. En serio, pongámonos a pensar que si Dios no lo hace, que si por más que ores y decretes y declares, esa no es la voluntad de Dios. Una de dos cosas va a pasar: vas a hacer tu voluntad y después vas a batallar, o vas a quedarte en la voluntad de Dios, pero vas a estar en la bendición.
Y si ahorita al oír estas palabras te agüitas y dices, chin, no, pues es que en realidad Jesús no es tu todo. Porque te digo algo, prefiero tener a Jesús y no tener nada más, porque con Él sé, mi hermano, que lo tengo todo, que tener todo lo que quiero y no tener a Jesucristo. Porque ningún dinero, ningún placer, ninguna promoción, nada en este mundo podrá llenar ese vacío y esa hambre que solo Dios puede llenar con la persona de Jesucristo. Only Jesus can fulfill us. Another sale is not going to fulfill you. Another house is not going to fulfill you. Otro matrimonio no te va a satisfacer. Perder peso no te va a satisfacer. Nothing in this world will satisfy you. Solo Jesucristo, y cuando Él es tu todo, nada te puede mover, nada te puede agüitar. No porque ya no sientas, no porque eres un super saiyajin, un super cristiano machinzote, sino porque tu confianza, tu todo no reposa en ti, ni en las cosas que tienes, ni cuánto dinero tienes. No reposa en nada material, reposa en algo que nadie puede tocar, y nadie puede tocar a Jesucristo. He is untouchable. Y cuando Él está en nuestra vida, our life becomes untouchable. Nuestra vida se vuelve intocable. No que el diablo no pueda tocarte con enfermedad o venir la pobreza, no que no va a haber drama, sino esas cosas ya no van a entrar a ti. I want you to ask yourself something esta tarde. ¿Por qué estás batallando? ¿Por qué estás sufriendo? La verdad es que muy pronto todos moriremos. We're all gonna die at one point. We're all gonna give an account. Muy pronto todos llegaremos al mismo destino, y es, si a lo mucho Dios te deja vivir 90 años y se acabó tu vida, y luego una eternidad con Jesucristo o apartados de Él. Mi pregunta es, ¿en realidad importa muchísimo aquello que piensas que Dios te está reteniendo? Aquello que estás creyendo. Yo oigo a muchos pastores decir, créele a Dios por ese milagro. ¿Qué si ese milagro no llega? I've been there. Cristina, you know something? A veces yo le he pedido a Dios, Señor, quítame, quítame, restaura, restaura, y nada. Pero Dios nos dice, en medio de esa falta de respuesta que queremos oír, bástate en mi gracia. Y la gracia de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo nos tiene que bastar. Jesucristo tiene que ser suficiente. Cuando Él es suficiente, nada nos puede mover. Ahora, esta idea de servir para recibir y creer para tener, eso no es cristiandad verdadera. Esto no es lo que la Biblia enseña. Let's go back. Vamos a Salmos 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. ¿Qué significa confiar en Jesús? ¿Qué significa que en realidad tienes una confianza en Él? Significa que aunque Jesús no haga lo que tú estás haciendo, o lo que tú piensas que Él debería hacer, o no entra al plan que tú tenías para tu vida, que de todos modos Él sabe lo que es mejor para ti. Vaya conmigo a Juan 6. Me está mirando como con ojos de borreguito chiple dormido. No se me puede ir, no se me puede ir. Y aclaro, mi amado, aclaro, mi hermana, no es malo pedirle a Dios, no es malo pedirle a Dios, pero Jesucristo no existe para ser nuestro Santo Claus personal primero. Jesucristo existe para ser nuestro Señor y Salvador primero. Cuando te cae el 20 de no merecías nada, merecías el infierno, mereces diariamente castigo, y Dios te da salud, Dios te da el sol, con los rayos del sol sale su misericordia. Cuando te das cuenta que tienes un techo sobre tu casa y un trabajo, y que muchas cosas no te las mereces, pero aún las tienes, man, that is enough to say, Dios mío, gracias, porque yo sé que no es por mí. Is this helping somebody right now? Watch this. Si todavía estoy como que, uy, pastor, quiere decir que no puedo hacer oración. No quiere decir que no haga oración, quiere decir checa la intención de tu corazón. Watch. En Juan capítulo 6 vemos una historia de los 5,000.
So aquí está Jesús, está con mucha gente, vienen los discípulos y le dicen, no hay que comer, dice Jesucristo, denles ustedes de comer. Y luego los discípulos dicen, no tenemos nada. Y luego encontraron un niño que trae unos pedacitos de pan y unos pececitos, y Jesús los toma y alimenta 5,000 hombres. Imagínate, si cada hombre tenía una esposa, ya son 10,000 personas. Y si cada familia tenía un hijo, ¿cuál es la matemática? 15,000 personas. The math didn't connect. The point is, Jesucristo le dio de comer a mucha gente. Miles de personas se acercaban a Jesús, Sandy, siempre y cuando Jesucristo les diera pan. Watch what happens cuando esa misma bendición comienza a confrontar sus intenciones. But here's the thing, Dios no nos confronta como nos confronta un viejito regañón. ¿Por qué no estás sentado en la silla? Dios no te confronta como tu jefe cuando estás bajo en tus ventas. No estás vendiendo, López, así que no sé si te vas a quedar con el trabajo. Dios no nos confronta como nos confronta el mundo y la carne. Dios nos confronta para invitarnos, Mari, a vivir mejor. Dios nos dice, lo estás haciendo mal, hijo, por eso te estoy confrontando. Ven. Pero hay algo en nuestra naturaleza y se llama rebeldía, que no nos gusta que Dios confronte lo que no queremos soltar. This side is paying attention. Deje mirar aquí esto en medio, porque como que el shalom no está fluyendo aquí, está como a hardness. Si Dios confronta algo en ti, es porque Él mira que te va a hacer mal a la larga. Si a ti te cala, como a todos nos cala, pero tú dices que eso te incomoda y es suficiente para alejarte de Dios, te vas a mantener siempre fuera de conexión con Dios. So here's what happens. Está Jesucristo con los discípulos, está la gente comiendo, y luego sucede esto en el versículo 60. Juan 6, capítulo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos, ¿cuántos discípulos? Muchos exclamaron, no, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por la que había dicho, les reprochó, esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Ok, we hear y escuchamos eso. Sí, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Pero vivimos al revés. Vivimos como si el Espíritu no vale para nada y correteamos lo de la carne. Tengo que ir al gym, tengo que ganar dinero, tengo que hacer mi carrera, tengo que casarme, tengo que casar hijos. Y la espiritualidad, cuando tenga tiempo. Vivimos al revés. No quiere decir que no somos responsables, pero hay que poner prioridad, y la prioridad es el Espíritu, porque de dentro de ti es donde fluye todo lo exterior. Si tú en realidad quieres ver un cambio en ti, deja a Jesús ser tu Señor. We continue. Dice 64, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió 65, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Acababa de suceder el milagro. Jesús les da el pan, Jesús les llena el estómago y les dice, ok, vamos a corregir una mentalidad que traen, y todos salen volando. Now, why is this important? ¿Por qué importa un mensaje como este? Porque podemos nosotros falsamente creer que Jesús tiene que darnos lo que le estamos pidiendo, que Dios tiene que bendecirnos, y cuando no, entonces nos conectamos con Él, no lo buscamos, no oramos. Pero mi amado, mi amada, yo no quiero entrenarte a ser una persona transaccional con Dios, porque los planes de Él son grandes, y lo que tú pienses que necesitas, tal vez Dios dice, eso no necesitas y te lo tengo que quitar, te tengo que remover de ahí, pero es para tu bien. Mi propósito es entrenarte,
educarte en la palabra para que no importa qué tan bendecido o qué tan fregada esté tu vida, tú sigas confiando en Jesucristo como tu Señor. Tú sigas caminando aunque las cosas se pongan difíciles, aunque los problemas persisten, tú también. Aunque esté la necesidad, tú alabas. Aunque nadie a tu alrededor quiera hacer caso, tú sí haces caso, porque en ti hay un motivo y se llama Jesucristo. Y si Él no te da, si Él no te bendice, tú dices: God, algo tienes más grande para mí que mis ojos no pueden ver, que mi cuenta bancaria no puede entender. Pero la mentira, la mafia corruptible de este mundo llamada materialismo nos miente y nos dice el evangelio falso: tú tienes que ser feliz. Dios murió para que tú prosperes. Dios no murió para que tú prosperes en un jeep nuevo, en una mansión nueva. Murió para que prosperes de ser mediocre adentro y comiences a ser una persona plena y llena y completamente rendida a Jesús. Jesús murió para redimirnos, no para darte un CD o fama, no para darte una entrevista en TBN. Y estoy hablando de mí. Jesucristo no murió para ser el nombre de Lorenzo Grande, para exaltar a Word of Life Español. Jesucristo murió porque yo merecía las llamas del infierno y por su sangre me rescató, y eso basta en mi vida y debería bastar también en la tuya.